bienvenidos a este podcast del Laboratorio de Comunicación Transmedia de la carrera de Comunicación. Aquí estoy con algunos de los chicos con los que asistimos a la Semana Internacional de Diseño de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Pues básicamente para explicarles, nuestra docente Alejandra Guardia selecciona algunos de nuestros trabajos para ir y exponerlos. Entonces, pues nada, nos vamos a presentar y primero decir cuál es el tema de exposición que tuvimos y explicarle un poquito para que vean cuál fue nuestro interés para este tema. Bueno, pues me llamo Adriana Sempertegui. Mi tema fue TikTok y el discurso contradictorio de amor propio. Básicamente hablaba sobre el impacto que tiene hoy en día TikTok sobre todas las personas en general. Bueno, me centro más en las usuarias, en las mujeres, y cómo todo el contenido que hay de amarse a sí mismo y los nuevos términos que existen y etcétera, terminan generando un efecto contrario y terminan generando más inseguridades. Entonces fue un tema muy, muy interesante de analizar, la verdad. Buenos días, yo soy Valentina Quispe y mi tema fue un análisis de discurso sobre la serie china The Untamed. Básicamente analicé como la censura y los cambios que se realizaron, ya que es una adaptación de un libro, por la norma china que hay de censura sobre contenido LGBT en los medios audiovisuales. Entonces, quise ver cómo analizar bien la serie para ver si en algunos de sus elementos lingüísticos, elementos visuales, se puede encontrar un guiño al contenido original no censurado del libro. Bueno, hola, mi nombre es Sofía Villegas y mi tema trataba sobre el análisis del discurso de la película Interestelar de Christopher Nolan. En mi tema, básicamente, hice como un análisis de todos los conceptos que abordaba, digamos, la película, que era, digamos, el tema del amor, el tema del tiempo, la percepción también humana, la subjetividad y cómo básicamente influyen todas las cosas que le pasan a una persona, tanto subjetivas como objetivas, para que ésta tome decisiones y que ya pueda, digamos, hacer trascender, digamos, decisiones, historias, en este caso, dentro de la película. Yo soy Rodrigo Rengel y mi ponencia fue el discurso expansionista de la Nación del Fuego en la serie de Avatar, La Leyenda de Aang, esta caricatura de Nickelodeon, que más o menos yo analicé cómo los antagonistas, en este caso obviamente la Nación del Fuego, tenía coherencia toda la parte estética y visual de su discurso, que igual lo presentan desde los diálogos, vestimenta, infraestructura, entre otras cosas. Bueno, súper, ¿sabes? Más para que entendamos, ¿no? Los diferentes temas que hubieron y lo interesante que fue escoger el tema individual. Pero bueno, a ver, yéndonos un poquito más allá, vamos a ir desde lo más chiquito a lo más grande. Así que porque primero, ¿se acuerdan que fue en distintos días, no? En nuestras exposiciones. Sí. O sea, todos expusimos re distinto y creo que igual hubo ahí nervios y el tema. Pero cada uno, cuando expuso, creo que también vio diferentes exposiciones. Así que quería que me hablen de eso, de su día en específico, cuál fue o qué opinan de las exposiciones que hubieron. No necesariamente querían su favorita, pero tal vez si sienten que su exposición sí formó parte como competencia, digamos, o como un buen tema con respecto a los demás. Uh-huh. No sé, ¿qué opinan al respecto? Bueno, en mi día en específico se juntaron dos comisiones distintas, que era una sobre temas más culturales y otro de género, pero como era cohesivo más o menos, no se veía mucha, como que haya una línea establecida entre esos dos temas, como que se entrelazaba muy bien. Creo que los temas que más me llamaron la atención eran muchos. Primero sobre básicamente una persona que presentó, una arqueóloga chilena, si no me equivoco, como pinturas rupestres que han ido estudiando en una localidad ¿Entre Bolivia? En Antofagasta, creo que era. Sí, con la frontera a Bolivia casi. Ajá. Entonces, presentaba bien como que las pinturas, nos explicaba más o menos qué querían decirnos, como cuándo estaban hechas, y cómo mostraban también como la llegada de el colonialismo y cómo la mostraban mediante la pintura. Luego había otra que era sobre una cultura calasaca, creo que era en una cultura quichua de Ecuador, que igual como que me pareció algo muy interesante. Hablaba como el rubro, si no me equivoco, era de los que, como artesanos que hacían tambores o instrumentos, algo así, y cómo se pasaba generacionalmente y eso. Y creo que también había uno de una estudiante de la universidad también, de diseño, de la UPB, que presentaba murales más o menos, o sea, presentaba murales y analizaba como
de dónde venían estos murales, como que la herencia indígena mezclada con como el mestizaje y todo eso. Y sí, me pareció como que una comisión muy interesante. Y eso. Claro, ya no me acuerdo casi ninguno. ¿Ustedes? En el mío, por ejemplo, mi exposición era después de la de Rodri y Adri. Y en el mío habían mucho más académicos, o sea, no había realmente creo casi nadie de mi edad. Entonces sí, creo que estaba como peleado, por así decirlo, el hecho de sentir que esté a la altura, digamos, mi tema. Pero el hecho de que ella tenía tantos autores y que vale, digamos, siempre nos habían recalcado que tiene que estar súper académico, la escritura, los autores, la base. Estructurado teórica. todo, ¿no? Ajá, la estructura. Siento que ha hecho que sí me sienta, digamos, a la altura, porque mientras exponía, digamos, yo iba viendo que todas las personas mayores que iban a exponer, que eran académicos, igual entendían y como que iban como que siguiendo la línea de mi tema y creo que igual está relacionado con sus temas de alguna forma porque ellos hablaron más del tema académico. Ellos, por ejemplo, creo que ese día hablaron más de los temas como de enseñanza. Sí, habían un par que hablaron sobre, por ejemplo, la IA, pero otros que hablaron sobre cómo, digamos, las clases ya no son tan didácticas, creo, y que ya no son tan como, no sé, o sea, no suelen hacer ya las personas cosas con las manos en las clases, tipo actividades manuales, sino simplemente es todo digital. Entonces, habían como actividades que planteaban esos docentes, porque todos eran docentes, para eso. Después había otro que planteaba cómo era la reconstrucción de la imagen, de las primeras imágenes que habían en video de un tren, digamos, por ejemplo, con IA y cuán diferente eso se hacía a lo que en realidad podía ser lo que en realidad eran las imágenes, digamos, en esa época. Y cómo ahora se podrían reconstruir las imágenes, pero igual siguen siendo artificiales. O sea, es como que se iban complementando, pero todos eran como temas académicos y educativos de interés de profes, digamos. Bueno, en mi foro, bueno, en nuestro foro con Adri, era más todo el tema estético y de las imágenes que presentaban. Yo sinceramente pensé que mi tema iba a ser un poco como que fuera de lugar por el hecho de que sea una caricatura, no sé. Pero me acuerdo que cuando acabamos todas las exposiciones, de hecho, la moderadora y una profesora más argentina que expuso al final, como que me dijeron así, o sea, tomaron de ejemplo mi exposición, entonces, bueno, eso también me hizo sentir un poco mejor. Y como que sí, creo que la exposición que más me gustó, que de eso estamos hablando, es sobre esta profe argentina que habló de cómo en los libros les ponen ilustraciones. Entonces dice como que si ya al leer te tienes que imaginar algo, si les pones imágenes o ilustraciones, ¿qué te terminas imaginando? ¿Qué como pasa que arruinas ahí? esa experiencia, ¿no ves? Sí, eso estábamos como que debatiendo al final del foro, de las exposiciones, porque igual expusimos con puro docente, la Adri y yo. Ajá, justo de eso. O sea, como no les intimidó ese tema. O sea, que sean solo personas como que estaban exponiendo su tesis o su doctorado. O sea, yo era como que nosotros, Mi trabajo 20 de la años, que nosotros como que vamos a hablar Trabajo de 3 de una semanas. caricatura. Sí, literal. Más bien creo que a mí no, porque, o sea, sentía que tal vez no me iban a juzgar tanto porque son profesionales, no sé. Sí. De hecho, nos iban a entender un poquito más, y luego la Ale nos dijo de que sí, casi siempre somos los menores que vamos a este congreso, entonces creo que a mí no tanto ese tema, pero O sea, algo también que me fijé, por ejemplo, es que todos tenían distintas maneras de exponer. O sea, no todos seguían nuestro mismo formato, como que este es el método que usamos Sí, en investigación, el objeto de estudio, o algunos duraron 10 minutos, 5 minutos exponiendo y se iban. Pero, o sea, eso me voy también con el tema de cómo nos preparamos para la exposición. No sé si se acuerdan, por lo menos nosotros, Sofi, que, bueno, contexto, Rodri, Vale y yo nos quedamos en el mismo Airbnb y Sofi llegó unos días después y se quedó de forma individual en otro lugar. Entonces, quería saber también cómo era cómo nos preparamos para la exposición. No sé si tú te acuerdas o si no te preparaste, porque, por ejemplo, a ver, nosotros te contamos, ¿se acuerdan cómo fue? Fue una noche antes. Literalmente llegamos de turistear todo el día y dijimos, a ver, vamos a exponernos. Ajá, nos expusimos y vimos cuáles eran nuestros fuertes y nuestras debilidades también. Es que justo ustedes eran los primeros en exponer entre todos nosotros, entonces Claro, pues, vos yo expuse después y siento que yo hubiera preferido exponer primero igual, ¿Sí? porque siento que como que veía todo tipo de diferentes formatos que al final
no sé, hice como un mutante de todos Unix. Y era como, no estoy muy orgullosa tampoco de mi mutante, entonces... Como que ese cacho no piensas, ¿no? Ajá. Y que expones, simplemente Sí, sale de tu no, boca. literal. No estás como que controlando. A mí me dijeron, por ejemplo, que hablaba mucho en primera persona. Era como que, entonces yo y tú entiendes, así me dijeron, como que estás muy poco académica. Y eso en mi exposición creo que me valió. Tal vez habré mezclado Sí. todo y dije, no me importa, yo voy a exponer y listo. Entonces al final tomas en cuenta, pero no tanto. O sea, ¿cómo fuiste? Es que en un día igual no lo puedes mejorar, ¿no? Sí, no. No, en O una sea, noche, En una noche, ajá. No, en el mío, o sea, en mi caso, no repasé, digamos, de hacer la exposición, Ajá. pero sí repasé mis diapositivas, o sea, estaba sobre todo buscando mis trabajos, porque igual, no sé, o sea, yo estábamos, igual contexto, estábamos en diferentes cursos, digamos, los chicos Sí. y yo, y nosotros, digamos, porque yo con Vale hicimos un año antes ese curso, y Adri y Rodri Recién este año, ajá, entonces lo tenían mucho más fresco. Claro, nosotros, estábamos digamos, súper teníamos que oxidados, desempolvar, ajá, sí. Encontrar si estaba tu trabajo ahí. Sí, no, literalmente tenía ese problema igual. O sea, en mi compu no encontraba mis documentos de primer parcial, segunda parcial. Le dije, no, los Los borré. borré, ¿qué voy a hacer? Sí, sí tenía las diapositivas, pero no los documentos. Entonces tenía que basarme en los documentos para estudiar, para hacer y todo. Y dije, no, ¿qué voy a hacer? Y busqué los documentos y todo. Y era realmente un montón de teoría. Y yo he dicho, no, ¿cómo hemos hecho esto, digamos, en un mes? Yo, es un montón. Y sí estaba repasando, pero sí decía, tengo que tener algún tipo de ayuda a memorias porque es demasiado. Eran que se llama autor tras Autores, autor y su teoría y autor, teoría, y yo dije, Es un mucho. montón. Ajá. Sí, y con eso igual tal vez me he sentido como un poquito más calmada por el hecho de que sí teníamos mucho bagaje, digamos, Sí. dentro de la teoría, pero... O sea, no, al final no tuve el tiempo de hacer esa exposición de 10 minutos, a ver, me voy a hacer con cronómetro y no sé qué. Y ya ese día ha sido lo que salió, me he puesto nerviosa y yo estaba así, como lorito hablando, y yo dije, Ya. clarito será, Ajá, si me ajá. cortan, si no me cortan, Si me pasé a la media hora. Sí. Y vos, Rodri, porque, o Sí. sea, tú elaboraste más el tema de los nervios, ¿no ve? Sí, o sea, Tú eres el primero. no, yo soy el segundo. Yo fui primero. La Adri fue Pero la ese día de primera, preparación fuiste primero. pero sí, o sea, nos preparamos una noche antes, entonces como que nos pasamos las diapositivas por los celulares porque no teníamos tampoco dónde presentar. Y bueno, en mi caso mi presentación era bastante visual, entonces yo tenía miedo de qué iba a hablar exactamente, mis muletillas, cómo transicionar de alguna diapositiva a otra, que se sienta orgánica todo, y me acuerdo que practiqué bastante esas cosas. Y de ahí cuando expuse no dije nada de lo que había practicado, que Cambio de tema. luego las chicas me dijeron que sí, que no había expuesto igual que la noche antes. Y fue porque, no sé, o sea, estás ahí, los cambia nervios, todo. es como que te quieres apurar, pero a la vez no quieres parecer que no sabes. Y hay temas que tienes que Ajá. decirlos, digamos. Sí, ¿no y ve? ya si hablas muy calmado y te trancas también te puede jugar en contra, entonces todo el show es... Ajá. Pero es la primera vez que exponemos. O sea, durante toda la carrera hemos expuesto muchas No, veces. sí. Pero siento que es la experiencia distinta porque estamos uno en otro país. Y con gente académica. Con gente, digamos. exacto, así que hablan en términos que a veces dicen palabras y era de, exactamente, no entiendo lo que acabas de decir, probablemente. Pero a ver, si tuvieran que dar unos tips después de esto, ¿cuál sería? Digamos, las personas que sufren, porque hay personas que sufren mucho el tema de claro, los por nervios. exponer. O sea, por ejemplo, algo que yo pienso y que me ha ayudado a mí, dije, al final, si no utilicé casi nada de inteligencia artificial en mi trabajo. Entonces, yo sabía de qué estaba hablando, ¿me entiendes? Yo leí los libros de los que me saqué la información, yo entendía. Al final yo dominaba el tema. O sea, si no decía tal cual estaba en mi informe, sabía de qué estaba hablando y podía salir por otro tipo de palabras, otro tipo de definiciones. Entonces siento que al final es confianza en tu misma preparación y conocimiento sobre lo que te guardaste del tema. Ese sería un tip para mí, que no piensen tanto, que estén más tranquilos del tema. Siento que la clave sí es dominar el tema, pero también algo que me falló, como les dije, ha sido como que cómo organizarlo. Entonces tienes que tener predeterminadamente así bien estructurado cómo quieres organizar y que no te influencien las demás presentaciones. Yo no escuché nada de lo que me dijeron. Porque a mí así como que cambiaban algo y yo, y si lo cambio así, Claro. la diapositiva por esta o si cambio el subtítulo, no sé qué. Entonces eso como que sí me jugó mucho en contra. Entonces creo que sí, ese sería como que Tu tip. un Tener tip, un orden, tener un digamos. orden ya establecido y no moverlo, no cambiarlo para nada. ¿Ustedes? No sé. Yo, Obvio. o sea, creo que igual me voy con que domines tu tema, no escojas un tema porque sí, porque sea interesante. Digamos, yo escogí literalmente mi serie favorita, entonces hable lo que hable, ya lo tengo en la memoria porque es una serie que la he visto muchísimas veces, entonces, y mi tema no se desviaba tanto de eso, o sea, sí me baso en autores y todo, pero no tanto como para tener que memorizar o haber tenido que leer así, entonces
eso igual me ayuda un poco de que estaba seguro de lo que estaba hablando, pero bueno, igual practicar tal vez muletillas y Claro. palabras. En mi caso yo creo que, o sea, en realidad tal vez sería más yendo al tema que, o sea, para no repetir lo que los chicos ya decían, yendo al tema que tú decías al inicio, Ajá. de que nos sentíamos como más chiquitos. Entonces yo creo que al final siempre pasa eso de todos, o sea, de cualquier persona, sea un estudiante de primer año, un estudiante de último año, un profesional, así que tal vez incluso habían profes que recién estaban empezando a enseñar y también se sentían así Sí. como de miedo, digamos, de que pucha me van a juzgar. Entonces yo creo que al final eso es algo que pasa a todos, Ajá, a todos, o sea, cualquier tengas la edad. edad que tengas, ajá, y la experiencia que tengas. Entonces al final yo creo que sería como que estar seguro de lo que has elegido porque dentro de todo no hay nada que esté mal, digamos. O sea, al final son temas académicos dentro del área y por algo han sido elegidos para poder representar, digamos, Sí. y estar en ese congreso. Entonces yo creo que sería estar confiado de que has hecho un buen trabajo y de que sea lo que sea que hayas elegido, por más de que tal vez sea algo extraño dentro de lo que estás acostumbrado, o sea, te han elegido por algo. Entonces, Claro. como que estar confiado de que lo estás haciendo bien y de que a final de cuentas, por más de que no siga el estándar, digamos, de normal, es algo que puede hacer la diferencia porque siempre lo que no es normal, al final como que siempre guía a algo más. Entonces yo creo que eso. Sí, igual me acordé igual de lo que nos dijimos nosotros ese día, que dijimos, si es que te equivocas por alguna razón, no demuestres que te has equivocado. Sí, Al final sí. tú eres el que domina el tema, Sí, no los obvio. demás, ¿no ven? No sé, Entonces es como que, van a dar cuenta. ajá, y entonces, y te van a hacer caso, diga lo que te diga. Si tú te podías inventar una escena de Avatar, y si es que Ah. todos lo han visto, decían como que, claro, Sí, él tiene toda razón, tal porque cual. él conoce. Incluso la gente que ha visto, digamos, puede decir como, no me acuerdo bien y listo. Ah, Y no me no, acordaba. no, o sea, nadie sabía los temas de los demás y no es que habían estudiado tu tema como para decir, listo, Claro, te voy a no se hacer un cuestionan examen. en general. Sí, Ajá. no, era en ese, o sea, no es que había una calificación después, entonces era ir y compartir y bueno, lo que nos dijo nuestra docente igual es que era algo tranquilo, Sí. que no era como una defensa de tesis, también el tema del lenguaje, el tema de la vestimenta, igual que antes de Sí. viajar le preguntamos si Ah, sí. tenemos que llevar camisas, en mi caso, digamos, sacos, Esta así. formalidad que tal vez hay Y acá, bueno, digamos. nuestra docente, la Ale, nos dijo que la vestimenta nada que ver, que vayamos como queramos, como nos sintamos cómodos, y el lenguaje sí lo cuidemos un poco, pero no al nivel de una defensa de tesis o algo más formal. Ajá, o sea, fue un tema también de cultura o costumbre allá, ¿no? Nos dijo que en Argentina no se tomaba mucho en cuenta la Sí. vestimenta. O sea, acá creo que sí se toma más en cuenta. No. Aquí en exposiciones tienes que estar ese día formal, por lo menos en la universidad. Claro, y así, en varias formalita. materias, en finales no nos Estuvo bueno piden preguntar también, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, o sea, en general creo que el tema de los nervios significa que es algo que, o sea, nervios es igual a que nos importa lo que está pasando. Ujú. Y creo que fue una buena experiencia. Entonces ahora quiero hablar también de eso, de si se arrepienten de haber viajado o si de verdad fue una buena experiencia a nivel, o lo dije, a nivel académico, o dicen, me ayudó, no me ayudó tanto, o no aprendí mucho, pero estuvo bueno, me dio el currículum, porque algunos sí se salen por ese lado, digamos que solo van por el currículum, y otros genuinamente quieren trabajar más en este ámbito. Entonces, ¿qué opinaron de la experiencia en el área académica? O sea, solo por el lado académico, digamos. ¿Que les gustó? O sea, en general me refiero a, ¿sienten que aprendieron algo con esto? Ya ¿O ves, les ayudó en algún tema? sí siento que me ayudó porque, bueno, yo voy a salir con tesis, entonces ya estoy viendo como que de hacer mi tesis de igual un tema que me gusta, una serie, una película, entonces creo que ir y hablar a otro lado sí me ayudó y espero que me ayude de aquí a 4 o 5 meses que egrese y empiece a hacer mi tesis. Entonces, creo que por ese lado sí, obviamente el currículum y sí ayuda un Sí, montón, importa, ¿no? digamos, pero Sí. ajá, Pero no sé si... no es tu prioridad en ese Ajá, sentido. Claro. no, para nada. O si te puedes a pensar, o sea, ya has expuesto en otro país, ubicas. Aquí ya Sí. ni siquiera son esos o sea, tantos nervios de que, ok, me voy a exponer acá, pero ya expuse en otro país. O sea, Sí. como que es un ego boost que a mí en lo personal sí me ayudaría. ¿A vos? A mí igual no me importa mucho el currículum. Era como que ya. Creo que sí ha sido más como el saber que lo he hecho, digamos. Claro. Que la gente me ha escuchado y lo he hecho. Y, Ajá. no nos hemos escapado. O sea, no he dicho, ay, no estoy muy nerviosa, no lo haré, digamos. Entonces. Como un logro Claro. personal, Sí, digamos, algo más individual. sí, claro. Ajá. ¿A ti? Sí, ¿O o tranqui? sea, por ejemplo, en cuestión de aprender más, creo que no he aprendido tanto porque tal vez no he estado como en demás charlas, o sea, habían más charlas o había, Claro. por ejemplo, otras exposiciones de mismas personas igual.
y no he tenido como que la oportunidad de ir y como que escuchar todos los temas. Entonces ahí tal vez como que yo me he cortado porque yo sí podía haber ido y Sí. he escuchado, digamos, a todas las demás personas. Pero sí creo que me ha servido, como dicen los chicos, tanto para exponer, para ganarle a los nervios y también para ver, digamos, más o menos cuál es el nivel en el exterior. O sea, incluso de personas académicas, ellos mismos nos decían, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi exposición decían como, sí, algo para resaltar, digamos, es que aquí hacemos mucho todo práctico, o sea, en la Universidad de Palermo, pero nos saltamos este tema de cómo, o sea, cómo enseñarles a expresar de forma oral a los estudiantes sin que sea solamente una... Entonces yo dije, qué lindo, o sea, he sentido como de alguna forma que alguien ha visto algo bueno en mi exposición. Entonces yo dije, ay, qué lindo, porque de alguna manera igual te ayuda a entender qué estás haciendo bien y qué no. Por más de que no te lo digan directamente, como que, esto has hecho mal en tu exposición y esto bien, porque no hemos ido a que nos digan cómo exponemos, sino qué tal está nuestro tema, ¿ya? Charlar del tema. Ajá, exacto. Entonces, como que ver eso y ver la diferencia que tenemos con personas que realmente se dedican a esa área y también la diferencia que existe tanto, o sea, no solo en exponer, sino también los análisis, las investigaciones que ellos tienen. Y por más de que no nos queramos dedicar a esa área, yo creo que nos sirve en todo nivel, porque siempre, digamos, salir de la universidad te tiene que aumentar un plus académico para tener más competencias, digamos. Entonces yo creo que por esa parte sí me ha servido, porque es súper interesante, o sea, ir a un país que sí está más avanzado que el nuestro y poder observar en una universidad, digamos, privada que sea de ese nivel, cómo son las cosas. Entonces yo creo que por esa parte sí. O sea, a mí, y creo que agarrándome de lo que has dicho, el tema de que los países en general están más avanzados en Bolivia, pero es a la paralela romper con este mismo pensamiento de que Bolivia tiene un bajo nivel. O sea, es muy distinto a decir que alguien está, digamos, avanzado en muchas cosas a que Bolivia tiene un bajo nivel. Considero que sí, tal vez, digamos, no estamos al mismo nivel que España. Por ejemplo, dicen que España es súper agresivo o exigente con este tipo de, no sé, en el tema académico y tareas, etcétera. Pero sí siento que ya nos han involucrado en algo, digamos, en el exterior, que no hemos ido con personas solo bolivianas, digamos, ¿no? Habían de todos los países, habían chilenos también, habían mexicanos, argentinos. Significa que estamos a ese nivel. O sea, yo lo veo así, competitivo. Yo digo, bueno, al final la comparación es importante, entonces yo me vi como que a un mismo nivel y digo, bueno, o sea, al final sí podemos estar a ese nivel y no y romper con este tipo de pensamiento de que Bolivia es... Y encima nosotros éramos como que ni siquiera salimos de la U, digamos. Ajá, sí. Verlo por ese lado. Entonces, siento que fue importante. Y quiero que, por ejemplo, tal vez, no sé si ubican, tal vez que hay personas que en general no toman ese tipo de oportunidades. Como que dicen, claro, por flojera, porque no están muy motivados, porque dicen nervios, no sé, dicen que lo van a hacer mal, etcétera. ¿Ustedes animarían a que... digamos, Ajá. Como, no sé, consejo personal, desde tu punto de vista, pueden opinar distinto, digamos, pero les digo, ¿ustedes apoyarían o dirían como que anda, hazlo, aunque no sea tu área, aunque no sea tu pasión, anda, hazlo por la experiencia? O dicen, mejor no, y espera que algo de tu área pase, digamos, alguien se quiere dedicar a audiovisual, no necesariamente tiene que ir a exponer, ¿no ves? Esto no estudian tanto la estructura. ¿Qué opinarían si tuvieran que motivar o simplemente decir, mejor no? Claro, igual hay la oportunidad de hacerlo por Zoom, digamos, si no quieres meter el viaje, porque, sí, una pero, excusa. Pero creo que, sí, yo creo que, digamos, si te escoge la Ale, o sea, tu docente te dice, anda, sí. Yo creo que no hay excusa para decir no, lo puedes hacer por Zoom, no es mucho lío que tengas que ir. Obviamente como que siento que la experiencia de viajar y hacerlo así le da un plus muy grande, pero creo que sí, no veo como que por qué no hacerlo, porque al final del día creo que si te pones a pensar como si tu exposición termina horrorosa, como que tú vas a ser el único que se va a acordar, los demás no les va a importar. Entonces creo que eso para mí, o sea, siempre creo que eso es con lo que yo me guío, o sea, si está mal ya es del momento, digamos, que me quemo, digamos, pero después a la gente le va a valer, yo nada más voy a soñar, me voy a dormir, pero después va a como perseguir. que, o sea, no importa al final de cuentas, siento que sí le deberías dar como que el intento. Sí. ¿Ustedes? Sí, creo que igual no hay excusa, como dice la Vale, de no hacerlo. O sea, si te da flojera el viaje o lo que sea tu excusa para no viajar, ya está bien, pero lo puedes hacer por Zoom. Igual te van a dar tu certificado, todo eso. Pero bueno, el viaje lo vale 100%, ¿no? Porque igual estarías yendo con gente de tu semestre o no sé, tus amigos de otros semestres tal vez sí están en esa materia, entonces igual la vas a pasar bien.
nosotros le hemos pasado bastante bien porque ya nos conocemos desde el primer año, entonces creo que por ese lado igual está muy divertido. Sí, yo creo que sí. O sea, igual que los chicos, siempre, digamos, recomendaría a cualquier persona que no solo con esta oportunidad, sino con cualquier oportunidad que se les presente, la agarren. Incluso, digamos, cuando son oportunidades que están abiertas para mucha gente, yo que sé, becas, intercambios o no solamente académicas, sino ya de otras áreas, igual, siempre van a haber cosas. Y eso, por ejemplo, era algo que recién entendí este año. O sea, como que yo decía, no sé, cosas de viajes, temas académicos o incluso intercambios. Ahora que ya estamos como ya por salir de la web, viendo qué hacer, o sea, como con miras al futuro, yo decía, pucha, ¿qué puedo hacer? Y siempre hay esta idea de que ya te puedes ir del país, puedes igual intentar algo afuera y si no, bueno, vuelves. Y yo decía, pucha, pero ¿y cómo? ¿Dónde encuentro? O sea, ¿qué hago? Pero al final siempre hay un montón de cosas y buscas, entonces al final es como que siempre está todo abierto y solo es animarte. Y como dice la Vale, o sea, no pierdes nada, digamos, si lo haces. Y finalmente si no tienes, no sé, el tiempo, los recursos o tienes, digamos, problemas para poder conseguir eso, siempre se encuentran como que otras salidas, o sea, así como los chicos están diciendo de manera virtual, si es que es un evento, puedes llegar, yo que sé, a conseguir préstamos o auspicios para ir igual, puedes hacer muchas cosas, entonces la cosa es lograrlo, o sea, querer hacerlo, intentarlo y lograrlo, porque al final siempre son experiencias que uno se queda con esas experiencias y eso le permiten a uno crecer, no sé, entender más cosas y conocer nuevas cosas y personas incluso y oportunidades que no sabes que te pueden llegar, digamos, en esos lugares. Sí, o sea, pienso lo mismo que ustedes, creo. Y para acotar sería el tema, algunas personas, digamos, no saben en qué quieren especializarse, ¿no? Están más perdidos en ese tema, como que no sé por dónde voy bien o en qué soy bueno. Sí. Y creo que esas experiencias justo sirven para eso, para terminar de moldear por donde, aunque sea no quieres. Sí, o sea, si no te gustó, no quieres por ahí, listo, te vas por otra rama, digamos. O tal vez si te gustó, conozco gente que empezó queriendo, no sé, una especialidad, quería ser periodista y terminó queriendo involucrarse en política. Es súper distinto. Entonces, al final es probando las cositas porque tú tienes una idea de que algo es algo y termina siendo otra cosa. ¿Ustedes cambiaron alguna vez de idea de especialidad? Yo siempre quise de visual, por ejemplo. Yo no, pero alguien, ya no voy a decir el nombre, hizo su mención y, o sea, le estaba haciendo en publicidad, pero creo que al final como que ya dejó y empezó a tomar otras materias, pero se dio cuenta de que pucha, le gustaba más la cultura o la gestión cultural, digamos. Y ya estaba hecha la mención. Pero al final de cuentas, la mención tampoco es que te afecte tanto. Siento que puedes seguir haciéndolo después, así, hacer algo que te guste más. Claro. Y la cosa es que más bien como que ese viaje de ir viendo cosas como que te va preparando para después de salir. Siento que ahorita no es tan grave en la etapa universitaria, pero ya después de salir como que ya tienes más idea. Sí. Sí, yo no diría que cambié, pero sí vi más opciones de cosas que me gustan. Digamos, vi que no me gusta lo corporativo ni lo publicitario. Vi que sí me gusta más lo hasta académico, digamos, escribir. Este tipo de cosas sí me gustan más. Entonces, no diría que cambió mi enfoque, sino que me ha ayudado a ver qué ramas me gustan, qué ramas no. Sí, en mi caso, o sea, por ejemplo, sí me han servido porque yo no tenía idea del audiovisual. O sea, yo siempre, antes de la carrera, siempre era como que decía, pucha, edición, cámaras, no sé qué, y solo veía como mil cositas, yo lo veía como un sistema, y decía, no, qué difícil debe ser eso, qué horrible. Pero de la nada he entrado y me empezó a gustar y he dicho, wow, o sea, qué interesante. Entonces, como dicen, es como que hasta que no lo haces, no te enteras que tal vez te puede gustar o no gustar. Entonces, sí me gustó un montón a mí. Literal. Y bueno, igual ya para ir finalizando más o menos, el tema de que sí, por Zoom se puede hacer, ¿no? Pero la experiencia de viajar es totalmente distinta, si nos vamos a salir un poquito del académico. Y ya hablemos así cortito, ¿cómo creen que fue la experiencia de viajar con amigos? O sea, creo que fue el primer viaje solos de todos, ¿no? A otro país. Todos viajaron solos por primera vez. Sí, a otro país. totalmente solos. Solos, de que tú tenías que administrar tu presupuesto, teníamos que ir a conocer por nuestra cuenta, buscar en Google Maps si es que algún colectivo pasaba por ahí, etcétera. Entonces, ¿cómo estuvo eso para ustedes? ¿Cómo lo calificarían? ¿De forma grupal, como nosotros, y de forma individual? O sea, ¿preferiste ser más independiente o te hubiera gustado venir con nosotros? O en nuestro caso, preferían haber estado individual y nos odiamos en el viaje. ¿Cómo estuvo el viaje en general? ¿Buena experiencia? O sea, Sí, o sea, a mí me gusta mucho el viaje, justamente de ir solo, de administrar mi plata, los tiempos, bueno, en los tiempos obviamente teníamos que ver en grupo, ¿no? Con la Vale y luego la Ale unos cuantos días.
Entonces en ese tema sí me gustó mucho. Yo siempre he sido muy flexible con eso también. ¿No? Creo que no hemos tenido problemas de, de nuestro itinerario o de cosas a las que queríamos ir, no queríamos ir. En esos casos no había problema. La Vale algunas veces fue a otros lugares sola o con la Ale. Sí. La Adri y yo sí nos quedamos a dormir unos cuantos días hasta tarde, pero de ahí me gustó mucho el viaje. Tuvo buena la experiencia. Sí, a mí igual me gustó. Siento que, o sea, sí hay como que las ventajas de ir solo, como que tú haces todo lo que quieres, pero al mismo tiempo como que siento que le dio como un plus más grande la interacción, como siento que hubiera, bueno, es que tú igual estabas con tu amiga, digamos, no es que estabas sola en un lugar. Claro. Claro. Ajá, entonces si hubiéramos estado así solo, siento que hubiera sido un poco... Como la Sophie Banda. Ajá, sí, tú con tus voces, digamos, entonces... Entonces, era como que incluso es una oportunidad, bueno, para yo que los he conocido mucho mejor, y era como que divertido. Ajá. Y incluso cuando, como, obviamente tenemos como que diferentes, no sé, condición física, no sé, digamos, acostumbrados a caminar o no. Sí. Entonces, yo salía, los chicos descansaban. Bueno, ni siquiera salía muchas veces, porque igual me cansaba, pero si quería ir a algún lugar, justo estábamos en un lugar que era como que cerca a los lugares a los que yo quería ir. Entonces, no era muy lejos. No había problema. Entonces, no había problema. Los chicos decían lío, se quedaban nomás y yo salía o salía con la Ale también. Entonces, creo que no ha sido mucho lío. Más bien siento que me ha gustado mucho y que he preferido mil veces como que vayamos los tres, porque igual siento que hay mucha vulnerabilidad en eso de estar como que solo por primera vez en un país ajeno. Sí. Sí, más en mi caso, creo que, o sea, como dicen los chicos, sí tenía tal vez la facilidad de que yo donde fui, o sea, fui por mi cuenta, pero me fui a quedar a la casa de una amiga, entonces sí había alguien que ya conocía el país y que ya tal vez me podía guiar, pero esa amiga no estaba, digamos, pegada como chicle a mí, entonces sí, o sea, para mí sí ha sido como medio choqueante de, guay, ¿qué hago? O sea, las primeras veces que tenía que tomar colectivo y cosas así, porque sí, yo estaba sola, entonces yo decía, mierda, y sí, me va, digamos, el tema del bus, el tema del tiempo, Claro. El dinero si me han cobrado mal, no sé, o sea, no sabía manejar igual las tarjetas porque se paga con tarjetas los Y transportes. no hay como tal vez está muy caro, o sea, eras tú y tu cabeza. Ajá, era yo y ya. No hay nadie que Dios mío, dice, sabrás busquemos. Ajá. si me estarán estafando, si clarito será. Y no sabes qué nos con toda la Sofi. Que se, ¿Cuál? esta ¿Yo? Sofi, que se puede pagar con la tarjeta de débito de crédito al bus y te pagan a la tarifa que era más barata. Ubicas, nos vieron la cara. Primero, ok. Sí. No hablemos más del viaje. Entonces, o sea, yo creo que sí ha sido muy interesante como experiencia de viajar primera vez sola y, o sea, literal hacer todo sola. Porque obviamente ya crecer en un país, digamos, donde tienes tu familia y todo, es como que te vas acostumbrando de a poquitos, te van guiando. Claro. Pero estar en un lugar donde, digamos, nunca has conocido a nadie de la nada, en un día te tienes que poner al día de que así cuesta tal, esto cuesta tal, así vas a tal lugar y tardas una hora en llegar a todos lados, toma chabanda. Y yo, Claro, ¿qué claro, es claro. esto? Entonces sí estaba como bien paniqueada tal vez. Y sí me hubiera gustado, yo creo, estar un par de días más con los chicos, pero también me ha servido esa experiencia, digamos, de estar sola, porque ha sido, a pesar de que estaba con alguien más, por ejemplo, yo para tratar de ahorrar o cosas así igual, algunos días me cocinaba, entonces sí era como que, pucha, estar 100% por mi cuenta, o sea, hasta literal ahí se sentía hay sopa en la casa, no compres, así de que no botes la comida. Hay comida en la casa. Y yo, comía así todo lo que había, me estaba guardando toda la plata, así. Entonces ahí sí era como que 100% como la experiencia tal vez de vivir sola o de Exacto. sentir un poco esa presión de, pucha, ya, si te pasa algo eres tú y nadie más, o sea, 100% independiente, entonces dije, pucha, qué complicado, o sea, a pesar de que obviamente los chicos estaban cerca, Claro. igual nos veíamos con ellos para ir a algunos lados y todo. Sí me hubiera gustado estar con ellos un par de días más, tal vez como que mitad de la experiencia con ellos y otra mitad tal vez donde mi amiga, pero creo que sí me ha servido un montón. O sea, creo que este tipo de viajes sirven, así como dice la Vale, tanto para conocer a las personas como para conocerte a ti mismo. Entonces, súper interesante. Sí, yo lo veo por esos dos lados. O sea, creo que les hago los pros a ambos lados. Primero, estar en grupo y todo eso. Uno, te ayuda a conocer a las personas. Por ejemplo, con la Vale no éramos como que un grupo de tres toda la vida, ¿no ves? La Vale y yo éramos como grupos distintos, de la misma carrera, nos queríamos y todo eso, pero la conocí mucho más y la Vale nos conoció mucho más, etcétera. Sí. Entonces, ayuda en ese sentido. Y siento que yo, bueno, sirve o estuvo bueno por este lado de experiencia universitaria, ¿no? La típica experiencia de viajar con tus amigos a otro lugar y pasarla bien. Entonces, sí estuvo bueno, nos gustó, la pasamos bien. Sí, Cometimos errores, comíamos cereal los primeros días para ahorrar, no había nada que ahorrar y después ya nos pasamos a veces. Pero también este
lado de estar solo y empezar a entender qué es vivir solo en otro lado, ¿no? ¿Ves? Porque al final es cuidarte, claro, tu alimentación, tu Ajá. plata, todo tú, digamos. porque de los que, por lo menos de una gran parte de los jóvenes, la meta es esa, vivir solo, tal, no sé si en otro país o acá como quieras, pero vivir solo. Entonces, entender eso estuvo bueno. Si quedamos lados es bueno, es importante, depende de la experiencia que tú quieras vivir y tú desees tú en casita, desees. Pero bueno, eso fue, chicos. Espero a todos los que nos han visto igual les haya servido nuestra experiencia, nuestros tips y tal vez nos lo tomen como motivación para ir y hacerlo Animarse. y vivir esta experiencia que a nosotros por lo menos nos gustó mucho. Entonces, nada, eso. Así que hasta el próximo podcast si es que volvemos a viajar a otro lado.